Hola, bienvenidos a este video. Nuestro tema de hoy es Unidad 2. Antes de comenzar con el video, demos gracias a Dios por todos los beneficios recibidos hasta el día de hoy. En estos videos veremos la secuencia de la Unidad 2, con nuestros temas Así inició la historia. Dios libera a su pueblo. Dios acompaña a su pueblo. Dios guía a su pueblo. Dios habla por medio de sus profetas. Y vamos a hacer la celebración de Dios es fiel. Así nació la historia. ¿Alguna vez les han platicado sus papás acerca de la historia de su familia? ¿Les han hablado sobre sus abuelos y bisabuelos? A mí me encanta ver fotos antiguas de la familia, porque ahí hay una gran historia. ¿Sabían que Dios también tiene una historia con los hombres? Hoy hablaremos de ella. Antes que nada, hagamos un árbol genealógico. Pide a tus papás que te ayuden, así podrás recordar tal vez hasta los tatarabuelos. ¿Les fue fácil recordar a las personas de su familia? ¿Recordaron muchos o pocos nombres? ¿Habían pensado antes que su historia familiar está integrada por muchas personas? Así como conociste la historia de tu familia, hoy conoceremos el origen de una familia con la que inició la historia de un pueblo. Su historia tiene que ver también contigo y conmigo, porque es la historia de nuestra familia en la fe. ¿Te gustaría conocerla? Hace muchísimos años, Dios eligió un pueblo al que fue formando poco a poco y a través del cual hoy nosotros podemos conocerlo. Esta historia comienza con un hombre llamado Abraham, al que Dios se le presentó y le dijo: «Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que yo te indicaré. Haré de ti un gran pueblo. Te bendeciré y haré de tu nombre una bendición». Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 2. ¿Cómo creen ustedes que se sintió Abraham con este llamado de Dios? ¿A qué creen que se refiere Dios cuando le dice que hará de él un gran pueblo? ¿A qué pueblo se refería? Abraham creyó en la palabra de Dios y dejó su tierra, Ur de Caldea. Él, su esposa Sara y su sobrino Lot se pusieron en camino sin dudar hacia donde Dios les indicó, la tierra de Canaán. Génesis capítulo 12, versículo 5. Ya en esta tierra, Dios hizo una alianza con Abraham. Recuerda que hemos hablado lo que significa una alianza. Pues ahora Dios hace una nueva alianza con Abraham, prometiéndole que sería padre de un gran pueblo numeroso y que él sería su Dios y el de sus descendientes por siempre. Génesis capítulo 17, versículos del 4 al 8. Abraham se preguntaba cómo ocurriría lo que Dios le prometía, pues él y su esposa eran ancianos, y además su esposa no podía tener hijos. Sin embargo, Abraham creyó en la palabra de Dios. Al paso del tiempo, Dios les concedió tener un hijo al que le puso por nombre Isaac,
que quiere decir Dios sonríe. Génesis capítulo 21, versículo 3. Así Abraham confirmó que Dios cumple sus promesas. A partir de Isaac inició la familia de Abraham y con ella el origen del pueblo de Dios. Isaac, hijo de Abraham, tuvo 2 hijos, que fueron Jacob y Esaú. Génesis capítulo 25, versículos del 20 al 26. Jacob tuvo a su vez 12 hijos, que fueron padres de 12 tribus, de las cuales se formó un gran pueblo llamado Israel. Dios siguió acompañando a su pueblo a lo largo de los años, hablándoles a través de hombres y mujeres que tenían un corazón dispuesto para escucharle y obedecerle. Y como Dios no olvida sus promesas, de una de esas 12 tribus de Israel, muchos años después, nacería el Salvador prometido. Esa confianza la encontró en los que conocemos como patriarcas: Abraham, Isaac y Jacob, los padres del pueblo elegido. Nuestro Dios se dio a conocer a través de los patriarcas como un Dios que promete, acompaña y que es fiel. Saca a Abraham de su tierra, pero no va solo. Él le hace sentir que camina a su lado como buen amigo y le da esperanza de una vida nueva para él y su familia. Abraham ve que al nacer su hijo, Dios cumple. Los patriarcas creen profundamente cada palabra que Dios les dice y por eso le obedecen. Estos grandes amigos de Dios colaboran con él para cuidar de su pueblo, guiarle y acompañarle como un papá a su hijo. Con ellos, Dios comienza a escribir la historia que conocemos como historia de salvación. Esa historia de la que tú y yo también somos parte. Conocer la historia de mi familia en la fe me hace sentir... Recordemos lo que Dios le dice a Abraham: yo haré de ti un gran pueblo, te bendeciré y haré de tu nombre una bendición. Esta historia de fe inició hace muchos años, con hombres y mujeres como los de nuestra familia. Les invito a repetir esta frase que nos muestra el inicio de nuestra historia de fe. El pueblo nacido de Abraham es la raíz de todos los creyentes. Nuestro compromiso para esta semana es que vamos a estar atentos con las personas mayores, con los abuelitos que te encuentres. Ellos han escrito grandes historias con sus vidas y sus familias. Acércate a ellos y dales una sonrisa o un abrazo, como una manera de agradecer que cada uno ha sido parte de la historia de una familia. Y de manera especial, busca a tus abuelos y compárteles lo que aprendiste el día de hoy. Dios libera a su pueblo. ¿Sabes lo que es un esclavo? Un esclavo es aquella persona que carece de libertad y de derechos propios. La libertad es uno de los mayores dones que Dios nos ha regalado. Es tan grande que ni siquiera Él nos obliga a nada, debido a que respeta la libertad que nos ha dado. Sin embargo, ¿cómo es posible que una persona se sienta con derecho de quitar la libertad a otra persona? Pues esto no lo tenía tan claro algunos pueblos. Ya desde la antigüedad, varios pueblos fueron dominados, convirtiéndose en esclavos de otros. Esta fue la situación del pueblo de Israel. Veamos cómo Dios interviene para liberarlo.
¿Recuerdan lo que aprendimos la sesión anterior sobre Abraham y los patriarcas? Como vimos en aquella ocasión, Jacob, nieto de Abraham, tuvo 12 hijos, uno de ellos llamado José. José fue vendido por sus hermanos a causa de envidias y llegó por unos mercaderes al país de Egipto. Ahí pasó un tiempo encarcelado como prisionero y a causa de un don especial que tenía para interpretar los sueños, se convirtió en la persona de confianza del faraón, la máxima autoridad del país. Pasaron varios años y llegó una sequía muy grande a Egipto y sus alrededores, provocando el hambre de los habitantes de la región. Entonces los hermanos de José llegaron a Egipto y los invitó a que trajeran a su padre, para juntos establecerse con Egipto como familia. Así lo hicieron y este fue el inicio de la historia del pueblo hebreo en ese país. Al principio, egipcios y hebreos convivían juntos de manera amigable. Sin embargo, con los años, el pueblo hebreo se hizo muy numeroso y esto causó la molestia del faraón, quien comenzó a verlos como una amenaza. Los egipcios convirtieron en esclavos a los hebreos y comenzó un tiempo de maltratos, abusos y opresión para el pueblo de Israel. Esta situación duró muchos años hasta que Dios eligió y preparó un libertador para rescatar al pueblo. Se trata de Moisés. ¿Has escuchado hablar de él? Moisés fue un hebreo adoptado por la hija del faraón, después de ser encontrado en un cesto, también llamado Moisés, flotando en las aguas del río Nilo. Su madre lo había depositado ahí porque el faraón ordenó matar a los recién nacidos para que el pueblo hebreo dejara de crecer. Cuando Moisés era adulto, Dios se le presentó y le encomendó una misión. Lee con atención y pausadamente el pasaje de la Biblia del Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 11. Como escuchamos, a Dios no le agradó ver y escuchar cómo sufría su pueblo, y decidió liberarlos a través de Moisés. Pero el proceso de liberación no fue sencillo. Finalmente, la noche de Pascua, siguiendo las indicaciones que Dios comunicó, el pueblo salió de Egipto. Y aunque fueron perseguidos por los egipcios, Dios los protegió y estuvieron a salvo después de cruzar el Mar Rojo. Así, inició una nueva etapa para el pueblo de Israel, en la que Dios los acompañaba y guiaba por medio de Moisés. En su travesía por el desierto, Dios los proveyó de alimento, de agua y realizó con ellos algo muy especial, una alianza. Dios dijo al pueblo: los adoptaré como mi pueblo, y yo seré su Dios. Éxodo capítulo 6, versículo 7. Esta alianza fue sellada en el monte Sinaí, cuando Dios entregó a Moisés las tablas de la ley, diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, el que te sacó de Egipto, de aquel lugar de esclavitud. No tendrás otro Dios fuera de mí. Dichas tablas contenían lo que conocemos como los 10 mandamientos. A partir de entonces, el pueblo mostraría su respeto por la alianza, viviendo de acuerdo a los mandamientos. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 13. Cuando escuchamos estas leyes,
parece que solo son prohibiciones porque inician con un no, y ciertamente son reglas de convivencia que hemos de obedecer. Pero lo importante es que nos recuerdan la alianza que hizo Dios con su pueblo y que a través de ellos Dios les enseña a vivir respetándose unos a otros para convertirse en un pueblo de verdad. Deuteronomio capítulo 4, versículos del 1 al 7. La liberación del pueblo de Israel, su caminar por el desierto, la alianza y la vivencia de los mandamientos les fue formando como pueblo de Dios. Nosotros debemos recordar que al tratarse de una ley dada por Dios, los 10 mandamientos siguen siendo vigentes hasta nuestros días. Y al igual que para el pueblo elegido, ellos nos enseñan a vivir respetando a Dios y a nuestro prójimo. Deuteronomio capítulo 4, versículo 10. En resumen, hoy hemos aprendido que Dios escuchó el sufrimiento de su pueblo, lo liberó de la esclavitud e hizo una alianza con ellos, acompañándolos en su camino hacia la tierra prometida. Esto nos recuerda que Dios nunca abandona a los que ama. Te invito a que pienses qué quisieras decirle a Papá Dios después de conocer esta gran historia. ¿Te gustaría darle gracias o expresarle algo de lo que sientes ahora? Hay personas que pueden sentirse atadas, quizás no con una soga con cadenas como los esclavos, sino que pueden estar atados por la televisión, el celular, el internet, el Nintendo o algún otro hábito negativo. ¿A ti te pasa eso? Nos podemos esclavizar de cualquier cosa. Te invito a que pienses en algo de lo que necesitas liberarte, porque te está estorbando para ser más responsable, para ser mejor hijo, mejor hermano, mejor amigo, mejor padre, mejor estudiante. El hábito del que te diste cuenta te impide ser más libre para cumplir tus responsabilidades y ser mejor persona. Realizar algo contrario a él será tu compromiso de esta semana. ¿Qué te parece? ¿Aceptas el reto? Te invito a que hagas un esfuerzo. Dios acompaña a su pueblo. Hola de nuevo. Para comenzar con este tema, vamos a iniciar con unas preguntas. ¿Les ha pasado que a veces nos metemos en líos por hacer cosas que no están bien? Tal vez por hacerle caso a alguien que nos invita a hacer algo que no es correcto. Pero a pesar de ello, ¿encontramos personas que nos ayudan a salir de los problemas? ¿Qué consecuencias has tenido cuando desobedeces lo que te han enseñado tus padres o maestros? ¿Te salen las cosas bien cuando lo has hecho o te has metido en algún problema? ¿Alguna vez te has puesto incluso en situaciones de riesgo por hacer algo que no debías? ¿Recibiste ayuda de alguien más en estos casos? ¿Tus padres o maestros te dieron una nueva oportunidad? Seguramente todos hemos pasado por situaciones como esta, donde vivimos consecuencias por desobedecer, olvidando que al hacerlo podemos ocasionar problemas para nosotros y para otros más. Sin embargo, es alentador encontrar personas que nos orientan nuevamente y nos ayudan a enfrentar las consecuencias de nuestro mal comportamiento. Pero lo mejor es cuando recibimos una nueva oportunidad de las personas que nos aman, ¿no es así? El día de hoy
conoceremos cómo el pueblo elegido también vivió este tipo de situaciones y cómo Dios no lo abandonó. En el tema anterior aprendimos que el pueblo de Israel inició un largo camino por el desierto, una vez que Dios lo liberó de la esclavitud de Egipto. Este camino duró 40 años. El pueblo caminó hasta llegar a la tierra que Dios le había prometido. Finalmente, tenía un territorio donde establecerse y dejaba de ser nómada. Sin embargo, en esta tierra encontró varios pueblos con costumbres y creencias muy distintas a la suya. Estos pueblos no conocían al Dios de Abraham y no creían en él, creían en otros dioses. Ahora, el pueblo iniciaba otra etapa en su historia, con nuevas realidades y necesidades. Dios siguió estando cerca, acompañándole y mostrándole su cuidado. Sin embargo, el pueblo se fue alejando de Dios, lo abandonó por dioses extranjeros, se olvidó de él y de los mandamientos que le había entregado. Jueces capítulo 2, versículos 11 al 13. Por su desobediencia, comenzaron a tener muchos problemas con los pueblos extranjeros. Dios no dejaba de acompañarles y mirando la situación, suscitó jueces que los libraron de las bandas de asaltantes. Cuando el Señor hacía surgir jueces, Él estaba con el juez y los libraba de sus enemigos. Además de ser defensores del pueblo, los jueces tenían la misión de gobernarles y recordarles la alianza que Dios había hecho con ellos. Sin embargo, cada vez que un juez moría, el pueblo volvía al mal camino practicando las creencias extranjeras y dando culto a otros dioses. Los jueces eran líderes elegidos por Dios para dirigir a su pueblo. Algunos de estos jueces fueron Débora, Gedeón, Sansón y Samuel. Fueron hombres y mujeres valientes que ayudaban al pueblo en situaciones de riesgo. No tenían la fuerza de superhéroes, pero llevaban la fuerza que Dios les daba en el corazón. Tampoco eran los más sabios, pero sabían escuchar a Dios. El último de los jueces fue Samuel, un chico que siempre estuvo atento a la voz de Dios. Él quería defender el corazón de cada uno de los que formaban el pueblo, para que en él solo estuviera Dios. Samuel, como buen juez, les invitó a volver a ser fieles a él. La historia de los jueces nos enseña el peligro en el que podemos caer cuando olvidamos lo que Dios nos enseña, lo que aprendemos en la catequesis o cuando desobedecemos a aquellas personas que nos guían por el camino del bien. Esas ocasiones cuando preferimos escuchar un consejo equivocado o alguna mala influencia puede tener consecuencias graves. Sin embargo, su historia también nos enseña que a pesar de nuestros errores, Dios siempre otorga nuevas oportunidades y pone frente a nosotros personas que nos guían para retomar el buen camino. Lo importante es escucharles. De lo contrario, nos encontraremos con nuevas consecuencias. Escuchemos a esos amigos que nos ayudan a pedir una disculpa, a portarnos bien, a cumplir con nuestras tareas, a escuchar, a respetar. Y sepamos que nosotros también podemos ser esos nuevos jueces que ayuden a otros a seguir el camino del bien, recordándoles que Dios nos quiere más libres, más amables, más valientes, más justos, es decir, recordando sus enseñanzas. ¿Cómo te sientes después de escuchar que Dios nos sigue acompañando a pesar de que nosotros, como el pueblo de Israel, nos alejamos de Él? El Señor hacía surgir jueces y libraba al pueblo de sus enemigos. Te invito a que demos gracias. Gracias, Dios,
porque tú enviaste jueces a tu pueblo para caminar con él, liberarlos y mostrarles que nunca les abandonas. Gracias por estar siempre cerca. Ayúdame a escuchar a esas personas que me pueden guiar hacia ti y haz que yo también pueda ayudar a otros a encontrarse contigo. Amén. Esta semana te invito a que escuches a los jueces que tienes en casa o en la escuela, es decir, obedecer lo que te digan las personas que te guían por el camino del bien, aun cuando te cueste trabajo hacerlo. Y te comprometerás a no escuchar a aquellos que te inviten a realizar alguna acción incorrecta. De igual forma, podrás ayudar a alguien más dando un buen consejo para que no se aparte del camino del bien.